Estamos viendo cómo el glomérulo cerebeloso, acá está, es el punto en el cual la fibra musgosa se une con la dendrita de una célula granulosa, de tal manera que provoca la excitación del mismo. La información va por las fibras paralelas, y estas fibras finalmente van a contactarse con el árbol dendrítico de las células de Purkinje. Acá tenemos el glomérulo en sí. El glomérulo cerebeloso está constituido por varias partes. Aquí estamos viendo que está constituido por una fibra musgosa, que está finalizando acá, que es de tipo excitador, ya lo hemos dicho. La fibra musgosa es esa de acá. La otra es el axón de una célula de Golgi, el axón de una célula de Golgi, la cual, como les dije, es inhibidora, y también va a tener una dendrita de una célula granulosa, porque la fibra musgosa que se encuentra acá va a servir para estimular fundamentalmente a la célula granulosa, y esta, obviamente, como una dendrita, recibe la información. Bien, acá le ponía una carita feliz porque le preguntaba a ustedes, y la dendrita, al igual que la fibra musgosa es excitadora y el axón de la célula de Golgi es excitador, ¿la dendrita qué es? Uno me contestaba excitador, otra me contestaba inhibidor, y no es ni uno ni otro, porque la dendrita recibe información, no es un axón que da una función. Entonces tenemos las fibras paralelas, que es el axón de una célula granulosa, y vamos a ver cómo estas fibras paralelas van a contactarse con un promedio de unas 400 células de Purkinje. De tal manera que estas fibras paralelas recorren paralelamente las folias y van excitando una a otra los árboles dendríticos de las células de Purkinje. Mientras que la fibra paralela puede contactarse hasta con 400 células de Purkinje, una sola fibra trepadora puede, digamos, activar una sola célula de Purkinje. Entonces, la fibra musgosa, cuando llega y estimula a la fibra musgosa, puede estimular a las células de Purkinje. Entonces aquí se requiere que muchas fibras musgosas estimulen a la vez los glomérulos cerebelosos, estimulen muchas células granulares, múltiples fibras paralelas funcionen, y múltiples de ellas estimulen a una célula de Purkinje para ocasionar una estimulación. En cambio, a diferencia de estas fibras musgosas, cada fibra trepadora va a contactarse con una sola célula de Purkinje, es decir, muchas fibras musgosas intervienen para una célula de Purkinje, y basta una fibra trepadora para una sola de ellas. La estimulación de la célula trepadora es bastante intensa. ¿Por qué razón? Porque la fibra trepadora va a tener miles de conexiones, y el tipo de conexión, como bien se ha visto, es de tipo axodendrítico. Aquí tenemos la fibra trepadora, y una sola fibra trepadora
va a ocasionar la estimulación de una sola célula de esta. Tenemos también las células estrelladas que hemos visto que son inhibidoras y las células en cesto. Mientras que la célula estrellada está ubicada a nivel de la capa molecular, la parte superficial, la célula en cesto está más profundamente. La primera de ellas tiene múltiples dendritas y su axón va a tener conexión con las dendritas de las células de Purkinje por una relación, como les expliqué, de una sinapsis axodendrítica. En cambio, las células en cesta, como lo estamos viendo acá, va a conectarse, su axón va a ser largo y va a conectarse con múltiples cuerpos de las células de Purkinje por un tipo de sinapsis de tipo axosomática. Como les dije, ambas son inhibidoras. Entonces, cada célula en cesto se puede contactar hasta con 250 células de Purkinje. Acá estamos viendo la célula de Golgi, que son células inhibidoras que se encuentran en la capa granular. La célula de Lugaro, que se encuentra en la capa granular, también les expliqué que son células inhibidoras, van a recibir una aferencia excitadora serotoninérgica, pero sin embargo ella va a inhibir a una célula de Golgi. De esta forma, la célula de Golgi puede ser una puerta de entrada de una estimulación indirecta. Las otras, la célula monodendrítica en penacho, que también se encuentra en la capa granular, como les dije, es una célula, una interneurona excitadora, y va a recibir la estimulación de las fibras musgosas y va a estimular una célula granulosa, es decir, cumple una función amplificadora. Entonces, todas estas conexiones que estamos viendo acá es para poder entender cómo funciona el cerebelo. ¿Cuáles son los efectos espaciales de la actividad de una fibra musgosa? Acá estamos viendo un corte a nivel, dos cortes transversales en una folia cerebelosa. Acá se tiene una, acá se tiene la otra. Entonces, lo que se puede ver es de que la fibra aferente que viene desde múltiples zonas del sistema nervioso central y que va a ingresar a nivel del cerebelo por la fibra musgosa, termina generalmente a nivel del glomérulo excitando a una célula granulosa. Ella se activa, célula granulosa, la cual es excitadora. Esta célula con su axón va a llevar la excitación por fibras paralelas hasta la célula de Purkinje para excitarla. Si bien aquí estamos viendo cómo esta célula de Purkinje recibe una mayor activación, mayor número de células de fibras paralelas que están finalizando ahí, esta otra recibe un poco menos. Entonces, lo que se ve es de que las células de Purkinje que reciben mayor estimulación responde dando una fibra colateral para inhibir a las células de Purkinje que están alrededor, haciendo de que el enfoque o se focalice mucho más la estimulación, y esta estimulación hace que la microzona activa de las células de las fibras paralelas a nivel de la dendrita de las células de Purkinje se active, y ella
pueda activar las células de Purkinje y actuar a nivel, finalmente, como lo vamos a ver ahora, a nivel del núcleo cerebeloso de una manera mucho más precisa, ¿ok? La función más o menos que se tiene es esto. Para poder conseguir esto, obviamente actúan las determinadas células estrelladas y las células en cesto para poder inhibir a las células de Purkinje que están colateralmente alrededor, ¿ok? Estimulándose las células de Purkinje 1 que están en el foco de la microzona e inhibiendo las células de Purkinje que están fuera de esta zona. ¿Ok? Bien. De esta manera, el haz de excitación es mucho más focalizado. Vamos a ver ahora lo que son los circuitos cerebelosos. Aquí vamos a ver cómo es que responden los núcleos profundos cerebelosos. Acá se encuentran ellos. Vamos a ver que los núcleos cerebelosos van a recibir fundamentalmente la inhibición de los axones de las células de Purkinje, pero colateralmente van a recibir una excitación tanto de la fibra trepadora como la fibra musgosa. La actividad finalmente de estos núcleos cerebelosos va a ser del balance suma y resta de las influencias inhibidoras de la célula de Purkinje y las influencias excitadoras de las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Y todo esto ya viene por una interacción con las células granulares, células de Golgi, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo cómo los núcleos profundos finalmente es la única fibra eferente que va a salir del cerebelo. Y aquí también se ve cómo las fibras trepadoras y musgosas van a llevar información desde múltiples sitios del sistema nervioso central. La fibra trepadora específicamente desde el núcleo de la oliva inferior y la fibra musgosa desde múltiples sitios. Y las eferencias finalmente cerebelosas van a actuar sobre todos estos puntos. Entonces hay una vía directa por estas dos fibras, musgosa y trepadora, y unas fibras indirectas a través de las células de Purkinje. Entonces, la información le va a llegar hacia estos núcleos profundos finalmente desde las aferencias, desde los tres pedúnculos cerebelosos, superiores, medios e inferiores, o sea hacia el cerebelo. Y la vía eferente del cerebelo van a ser mayormente por los pedúnculos cerebelosos superiores y en menor grado los pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Okay? Y la relación de las aferencias con las eferencias hay una proporción de 40:1, es decir, mientras 40 fibras de sensibilidad de información llega al cerebelo, de ellas solamente sale una, es decir, el cerebelo actúa como un sistema de recepción de información y un sistema en el cual va de manera organizado integra la información de múltiples sitios. Esto estamos hablando de lo que es la respuesta de los núcleos profundos del cerebro. Ahora vamos a ver los circuitos moduladores básicos de la corteza cerebelosa. Circuitos corticales mediante las fibras trepadoras y musgosas. Acá se tiene esto, de igual manera, células de Purkinje, el axón, núcleo cerebeloso, un axón inhibidor, fibra trepadora, fibra musgosa, el axón excitador,
¿ok? De uno y de otro lado. Por intermedio del glomérulo cerebeloso, la fibra bulbosa excita a una célula granulosa. Con el axón del mismo por la fibra paralela va a excitar, y esto viene obviamente desde la oliva inferior, va a excitar la dendrita de la célula de Purkinje. Entonces vamos a ver que dependiendo del tipo de información, ya sea por una fibra o por la otra, la respuesta no es igual. En este caso vamos a ver cómo, si viene la información al cerebelo por intermedio de las fibras paralelas, es decir, desde la información que le llega a través de las fibras musgosas de diferentes sitios del sistema nervioso central diferente al olivo inferior, va a tener una respuesta de potenciación a largo plazo. El LTP en la literatura anglosajona. En cambio, acá lo estamos viendo. Esto hace de que dentro de las células exista una potenciación, una mayor eficiencia de la recepción debido a una mayor activación sináptica y a un crecimiento. Empieza con uno y puede ampliarse la zona sináptica y dividirse finalmente en dos. Es decir, hay una potenciación a largo plazo para el aprendizaje motor. En cambio, si viene la información a través de las fibras paralelas y las fibras trepadoras, esto va a ocasionar una depresión a largo plazo, LDP a nivel de la literatura inglesa. Es decir, va a haber una disminución de la eficiencia de la sinapsis. De lo que debemos de saber es de que tan importante como recordar algo es también olvidarlo, porque si no tuviéramos esta segunda capacidad que se está viendo acá, entonces no cabría la posibilidad de poder seguir almacenando más información, y el cerebro, y en este caso el cerebelo, terminaría sepultado por una montaña de información, porque mucha información irrelevante tiene que ser descartada. Entonces se graban por intermedio las acciones motoras y el pensamiento, la conducta y todas las funciones centrales se puede grabar por intermedio de lo que es la potenciación a largo plazo, pero lo que es irrelevante, que se usa poco, se olvida gracias a la depresión a largo plazo. Estos sistemas inicialmente se describieron en el cerebelo y después se ha visto que también no funciona en otras partes del sistema nervioso central. Esto nos habla de una plasticidad sináptica asociado al aprendizaje motor. El recordar y el olvidar es parte fundamental. Ahora hablamos sobre los circuitos corticales moduladores mediante interneuronas. Las células de Golgi, ya hemos hablado, que son células inhibidoras, células en cesto, células estrelladas, células de Lugaro. Todas ellas son inhibidoras. La célula monodendrítica en penacho son excitadoras. Van a actuar por una serie de circuitos reverberantes. Por ejemplo, acá viene la información, fibra musgosa, va a excitar una célula granulosa. Esta va a irse hacia las dendritas, las células de Purkinje. Esta vía puede ser inhibida en parte por la célula de Golgi, por el axón de la célula de Golgi, pero esta célula de Golgi puede a su vez ser estimulada por la fibra musgosa. La fibra sarrosariada serotoninérgica puede excitar una célula de Lugaro y esta a su vez inhibir la célula de Golgi, liberando, haciendo que la información ingrese. La fibra trepadora, por otra parte, va a excitar
a la célula de Golgi para inhibir la información que le viene por la fibra musgosa, y finalmente la fibra trepadora poder excitar directamente a las células de Purkinje. Como vemos, son circuitos que se encuentran ahí. ¿Ok? Bueno, aquí es otro tipo en el cual vemos cómo las células en cesto, las células estrelladas, intervienen inhibiendo las células de Purkinje, lo cual puede guardar un equilibrio gracias a que la fibra trepadora las estimula a ellas, pero puede ser inhibida finalmente por las otras fibras. ¿Okay? Entonces estamos hablando de una inhibición lateral de la célula de Purkinje, y acá una inhibición de los glomérulos cerebelosos. Todos estos circuitos que se encuentran es la manera como el cerebelo procesa la información. Si bien está un poco claro que cómo regula la información motora para el control de los desplazamientos, para que el movimiento sea limpio, no tenga irregularidades, también el procesamiento del pensamiento. Cuando uno tiene el cerebelo malo, el pensamiento no se lleva a cabo bien. Los sentimientos también cambian, las emociones, la parte cognitiva. El cerebelo interviene en ello para que el procesamiento, para que el fluir del pensamiento, de los sentimientos, tengan una ritmicidad. Todos estos circuitos hacen que funcione en esa forma. Finalmente, la actividad de la célula de Purkinje es inhibir por ramas colaterales la célula de Purkinje vecinas, inhibición lateral. Hay activación por las fibras trepadoras, activación por las fibras paralelas, secundaria a la activación de las células granulosas por las fibras musgosas, inhibición a nivel del glomérulo cerebeloso por las acciones de la célula de Golgi, inhibición por las células en cesto y las células estrelladas a nivel de la capa molecular. Entonces, más o menos está resumido acá. En la quinta parte de esta clase de cerebelo hablaremos ahora sobre lo que es la parte de la anatomía funcional. Aquí, más o menos, es relativamente simple la división funcional del cerebelo en tres partes, ¿no? Tenemos, más o menos, respetando el esquema de Fitzgerald, García Porrero acá hace una precisión mucho más interesante. Por ejemplo, acá habla del sistema vestíbulo cerebeloso. Aquí cada uno de estos sistemas se marca porque está de acuerdo a los núcleos del cerebelo. Para tal fin, los núcleos vestibulares, que son 4, los núcleos vestibulares que están en el bulbo, funcionan como un núcleo profundo cerebeloso. ¿Por qué razón? Porque van a recibir eferencias directamente desde el núcleo, desde lo que es la corteza misma, corteza cerebelosa. Y tenemos el sistema vestíbulo cerebeloso, núcleos vestibulares de este sistema. Tenemos el siguiente, que es el espino cerebeloso. Aquí tenemos tanto los núcleos fastigiales sobre el techo, emboliforme y globoso. Acá hay una división en dos. La parte del vermis está relacionado con los núcleos fastigiales o del techo, y la parte del paravermis está relacionado con los núcleos emboliforme y globoso. Todos estos tres relacionados con el espino cerebeloso. Finalmente, el cerebro cerebeloso está relacionado con el núcleo dentado. Entonces tenemos estas tres divisiones funcionales del cerebelo. Bien, si bien para que pueda contestar
vamos a ver cómo mientras múltiples células de Purkinje van a intervenir con su axón para inhibir una parte del núcleo cerebeloso, vemos que el núcleo cerebeloso finalmente actúa como una función integradora. El núcleo cerebeloso está constituido por una serie de neuronas grandes que son glutamatérgicas, excitadoras, pero también tiene algunas células pequeñas que son GABAérgicas, que son inhibidoras lógicamente, y también glicinérgicas, ¿ok? Entonces, dentro de los circuitos que se encuentran en los núcleos cerebelosos, tenemos sus células principales que son glutamatérgicas, excitadoras, que es la única vía que se puede contestar el cerebelo, pero tiene células inhibidoras dentro de ellas, GABAérgicas y glicinérgicas. Hablemos sobre el sistema vestíbulo cerebeloso. Es filogenéticamente el más antiguo. Tenemos aferencias vestíbulo cerebelosa directa, como lo estamos viendo acá, y vestíbulo cerebelosa indirecta. La directa viene desde el núcleo vestibular, y las otras que vienen desde el oído interno, ¿ok? Porque son filogenéticamente muy antiguas. La parte de las eferencias del sistema vestíbulo cerebeloso se da por el tracto cerebelo vestibular, por el tracto cerebelo vestibular, que lo estamos viendo acá, ¿ok? Que va a salir por el pedúnculo cerebeloso inferior. Tenemos el tracto flóculo oculomotor, que una vía va a irse hacia los núcleos motores y la otra se dirige al hipotálamo, y con el denominado tracto uncinado de Russell, que va a tener también una conexión con el núcleo motor ocular externo. Funcionalmente, el sistema vestíbulo cerebeloso tiene que ver con la regulación del equilibrio del cuerpo y la regulación de la dinámica ocular. El siguiente sistema cerebeloso es el sistema espino-cerebeloso, que tiene una representación cortical un poco complicada. En el óvulo anterior va a tener un homúnculo representado, la parte axial en el medio y apendicular externo, pero en el óvulo posterior también va a tener dos homúnculos más, siempre con la parte axial hacia la parte central y la parte apendicular hacia afuera. Es decir, hay una representación cortical cerebelosa de esta representación. Tenemos las vías aferentes de la médula espinal y del tronco del encéfalo. Tenemos aferencias desde la médula espinal de tres tipos. La primera de ellas es el tracto espinocerebeloso anterior, ¿ok? Que viene desde la médula L3 y es sacrocoxigia. En otros términos, viene desde las piernas, asciende por la vía, digamos, la información que le llega es desde las terminaciones propioceptivas, ya lo hemos visto, uso muscular, órgano tendinoso de Golgi y las cápsulas articulares desde los miembros inferiores, asciende por el tracto espinocerebeloso anterior, ingresa al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior, ¿ok? Tracto espinocerebeloso anterior, y viene desde las láminas 7 del lumbar y sacrocoxigia. Aquí estamos hablando de los miembros inferiores. El siguiente es el tracto espinocerebeloso posterior,
que viene desde la médula D1 hasta L2. Esto viene acá, está en la parte, a nivel de la médula, está en la parte inmediatamente posterior, el tracto espinocerebroso posterior, y va a ascender y va a tener un núcleo a nivel del núcleo de Clark de D1 a L2, y la fibra eferente va a ingresar a nivel del cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Viene desde el tronco y también un poco de los miembros inferiores, es decir, viene miembros inferiores para ambos. Finalmente tenemos el tracto cúneo cerebeloso, lo estamos viendo acá, viene desde el núcleo cuneado por el tracto cúneo cerebeloso, ¿okay? Y va a ir a lo que es, va a ir la información desde el miembro superior. Entonces, el paleocerebelo recibe este tipo de información, pero no es el único. Acá tenemos las vías aferentes desde la médula espinal, pero también tenemos aferencias desde otros sitios, por ejemplo, aferencia del tronco. Aquí lo que se tiene es el haz olivo-cerebeloso que hemos visto, que va a ingresar por las fibras trepadoras. La olivo-cerebelosa va a ingresar por el pedúnculo cerebeloso inferior. Tenemos el haz retículo cerebeloso, también por el mismo sitio. Tenemos el tracto tecto-cerebeloso, ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. El tracto trigémino cerebeloso, que parece contactarse del núcleo mesencefálico del trigémino, que tiene que ver con la propiocepción. Tenemos el tracto rubro-cerebeloso, estos tres por el pedúnculo cerebeloso superior. Tenemos el tracto cerúleo-cerebeloso, desde el núcleo locus niger a través de fibras arrosariadas. Tenemos tracto serotoninérgico cerebeloso y también las aferencias hipotalámicas de tipo histaminérgica y orexinolinérgicas, ¿okay? Entonces, como vemos, el paleocerebelo tiene una organización un poquito más complicada. Una vez de que llega, acá estamos viendo cómo el núcleo olivar inferior recibe informaciones desde la médula espinal, la corteza cerebral, mesencéfalo, en múltiples sitios. Y si bien el núcleo olivar inferior va a recibir informaciones de múltiples regiones, el núcleo olivar accesorio recibe desde la médula espinal. Ambos finalmente van a ingresar por la vía denominada olivo-cerebelosa. Las eferencias del sistema paleocerebeloso tenemos cerebelo reticular, cerebelo olivar, el haz interpuesto rúbrico y el núcleo fastigial interpuesto hacia el tálamo. Es decir, son aferencias por un lado y las eferencias. Funcionalmente, el paleocerebelo o espinocerebelo, la región paraverniana tiene que ver con la motilidad de las extremidades, y la parte del vermis tiene que ver con el tronco, musculatura del tronco, musculatura ocular y también con la parte emocional. Es decir, el paleocerebelo o llamado espinocerebelo tiene regiones y tiene divisiones funcionales. En esta última parte, en el cerebro cerebelo, es un poco más simple. Va a tener aferencias póntico-cerebelosas que van a ingresar por el pedúnculo cerebeloso medio, fibras pontocerebelosas, y va a venir desde múltiples sitios, ¿no? Prácticamente de la corteza de las áreas motoras, áreas asociativas e inclusive de las áreas límbicas, como les manifestaba. El cerebelo no solamente tiene que ver con funciones de la regulación motora, sino con funciones cognitivas y también con funciones emocionales. Mientras que las áreas motoras terminan en los núcleos propios del puente más caudales, las áreas asociativas córtico-pónticas
termina más en los núcleos rostrales. Y mientras que las áreas motoras que se van a los núcleos más caudales se distribuyen más hacia el lóbulo anterior, las áreas asociativas que van a los núcleos más rostrales van hacia el lóbulo posterior. Finalmente, las áreas límbicas más hacia el pernis. Otras aferencias que pueden haber son el haz arqueado cerebeloso. Recuerden ustedes cuando hacíamos el estudio del tronco con las fibras acústicas, ¿no? ¿Recuerdan? La barba del thalamus scriptorium, que tienen funciones más o menos similares a las pontos cerebelosas. Tenemos el tracto serotoninérgico cerebeloso, tecto cerebeloso, trigémino cerebeloso, rubro cerebeloso y cerúleo cerebeloso. Estos son con fibras rosariadas. Bien, este es un esquema en el cual más o menos se puede ver esto. Se los dejo para que se diviertan en casa. Aquí, eferencias, el fascículo dentro, rubro, tálamo, cortical. Es parte del sistema del neocerebelo. Aquí lo vamos a ver dentro, rubro, el núcleo rojo, tálamo, cortical. ¿Okay? Funcionalmente, la coordinación de los movimientos finos. Finalmente hay un circuito reverberante córtico, ponto, cerebeloso, dento, rubro, tálamo, cortical. Es un circuito neocerebeloso. ¿Ok? Bien. Y ya hemos terminado entonces con la primera parte, que es el cerebelo, una pequeña estiradita. A ver, jóvenes, hacia un lado. Hacia el otro lado. Muy bien. Ok, vamos a ir con la segunda parte de esta clase que se llama médula espinal. Bien. Ok, la parte externa, la médula espinal es un órgano del sistema nervioso central ubicado dentro del raquis. Okay. Eso es fácil, esto lo sabe hasta el portero. Aquí podemos ver en un corte la distribución de la sustancia blanca externamente y la sustancia gris centralmente, distribuido en cuernos ventrales, que son motores, y cuernos dorsales, que son sensitivos. La parte intermedia ya lo hemos explicado. Tiene un largo aproximado de 45 centímetros, más o menos pesa 30 gramos y ocupa el 60% de toda la parte interna del raquis, ¿okay? del canal vertebral. Tiene 8 segmentos cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Por otra parte, tiene 2 abultamientos. Tiene un abultamiento cervical y un abultamiento lumbar. El abultamiento se debe a que en la parte cervical se requiere mayor cantidad de células para poder controlar los músculos de los brazos, y el abultamiento lumbar es mucho más grande porque requiere mayor cantidad de células para controlar los músculos de las piernas. Bien, acá estamos viendo esto mismo, un poquito ampliado. Vamos a ver que la médula está cubierta por una dura madre, en este caso la dura madre meningial. A diferencia de lo que sucede intracranealmente, no tenemos la dura madre endostal, porque a nivel del cráneo hay 2 tipos de dura madre. A nivel del raquis solamente hay una. Después tenemos la siguiente capa hacia afuera, la aracnoide, por donde se distribuye el líquido cefalorraquídeo, y finalmente tenemos la pía madre, que está en contacto con la médula espinal. De afuera adentro, dura madre meningial, aracnoide y pía madre. ¿Ok?
el espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Tenemos acá, decíamos que había esto constituía el 60% del canal vertebral, pero hay un 40% que está desocupado. Esta es la denominada cisterna lumbar. Aquí las fibras de las fibras lumbosacras forman una denominada cola de caballo. Vamos a estarlo viendo. La médula se puede sostener centralmente gracias a los denominados ligamentos dentados, que son repliegues de aracnoides que se unen a nivel de la dura madre y se une finalmente a la pía madre, manteniendo constantemente la médula para que pueda estar centralmente. Esta es otra vista. Aquí vamos a ver cómo las raíces se juntan para formar el nervio raquídeo, y por este nervio finalmente recibe la información la médula espinal y sale la orden, y eso se hace a través de los agujeros de conjunción. Vamos a tener una raíz ventral y vamos a tener una raíz dorsal. A nivel de la raíz dorsal es el que vamos a ver el ganglio espinal, también llamado ganglio raquídeo. Esta es otra vista en la cual vamos a ver la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Por fuera de la dura madre y y en el espacio que queda entre la dura madre y en la parte interna del hueso tenemos un espacio denominado espacio epidural. Acá estamos viendo exactamente igual, solamente que en este esquema Inéter estamos disecando la sustancia blanca de la sustancia gris que está adentro y la sustancia blanca por fuera. De igual manera, una raíz ventral, una raíz dorsal y mucho más clara, el ganglio espinal o raquídeo, que está en correlación con la raíz dorsal. Bien, tenemos acá el corte. Vamos a ver cómo el corte cambia, o sea, la estructura cambia para un corte cervical, un corte dorsal, lumbar o sacro. ¿Ok? Vamos a ver en la vista dorsal un surco medio posterior, un surco paramedio posterior y un surco colateral posterior. El cordón posterior, tenemos un haz delgado o de Gol que viene a ser por las fibras propioceptivas que vienen desde las piernas, están ubicados entre el surco medio posterior y el surco paramedio posterior, y tenemos un haz uniforme o de Burdas que se encuentra externamente entre el surco paramedio posterior y el surco colateral posterior. Tenemos un surco medio anterior y un surco colateral anterior. El cordón anterior está entre estos dos surcos. Tenemos un cordón lateral que se encuentra entre lo que es el surco colateral anterior y el surco colateral posterior. Los nervios espinales, como lo estamos viendo acá en el asta dorsal o posterior, es de tipo somatosensitiva. El asta ventral o anterior es de tipo somatomotor. La región intermedia puede distribuirse como viscerosensitivo o visceromotor. La raíz dorsal o posterior va a llevar la información de tipo viscerosensitiva y somatosensitiva. ¿Okay? En cambio, la raíz es de tipo aferente. En cambio, la raíz ventral va a llevar la orden, una información de tipo somatomotor o visceromotor, es decir, es de tipo eferente. Bien, en el ganglio raquídeo o la raíz posterior está la neurona número 1, tanto de la parte somatomotora como somatosensitiva como viscerosensitiva. El nervio raquídeo ya es la conjunción de ellos, tiene un ramo posterior,
para una inervación de los músculos paravertebrales, pero la más importante es la raíz anterior. Esta raíz anterior se van a juntar, este ramo anterior va a formar el plexo y el freno anterior del plexo forma el nervio periférico. ¿Ok? Entonces, acá tenemos somatomotor para la musculatura voluntaria. Tenemos acá que es, típicamente tenemos la motoneurona alfa. Tenemos una visceromotora para el simpático y parasimpático. Tenemos una somatosensitiva para la sensibilidad de la piel de los músculos. Tenemos, y acá típicamente las células se encuentran en el ganglio de la raíz posterior, que es una célula de tipo bipolar. Y unipolar, porque después se divide en dos. Y tenemos finalmente acá la viscerosensitiva para la sensibilidad de los órganos internos, cuyo primera neurona también está en el ganglio de la raíz posterior. Acá tenemos una vista anterior y posterior. ¿Cómo podemos diferenciar uno de otro? Por ejemplo, aquí vemos cómo las raíces salen alineadamente y aquí salen un poco desordenadamente. Esta es una vista posterior, ¿ok? Porque salen alineadas, y la otra es una vista ventral. Si no es por ese reparo, no habría manera de poder diferenciar una vista anterior de una vista posterior de lo que es la médula espinal. Aquí tenemos la médula espinal, que va a terminar en el denominado, la médula espinal termina en el denominado cono medular. Tenemos la cantidad de raíces que forma dentro de la cisterna lumbar la cola de caballo. ¿Ok? Haciendo una pequeña separación, vemos cómo el cono medular va a tener un filamento denominado filum terminal, que de la manera como la médula se fija caudalmente, porque rostralmente se une por su unión al tronco cerebral. Acá estamos viendo exactamente igual, solamente que en una resonancia podemos ver que el filum terminal, hay un filum terminal interno que está dentro de la cisterna lumbar, y un filum terminal externo porque se encuentra fuera de la cisterna lumbar. La sustancia en gris en general tenemos, ya lo explicamos, un abultamiento cervical y un abultamiento lumbar. La distribución de lo mismo es difícil poderlo diferenciar los segmentos, más es una división funcional. Mientras que en el asta posterior se pueden dividir en capas denominadas capas de Repset, que van desde el 1 hasta el 6. ¿Okay? Sin embargo, se pueden distinguir también algunos núcleos, el núcleo torácico posterior, la sustancia gelatinosa de Rolando y el núcleo intermedio lateral. Sin embargo, en el asta ventral, más que capas de Repset, son columnas de células. ¿Okay? Estas columnas vamos a estudiar. Hay una manera de estudiarlas de una distribución medio lateral, desde adentro hacia afuera o viceversa, de tal manera que la parte medial son para los músculos axiales, que ya lo expliqué en la anterior clase, y la parte intermedia para los músculos proximales, y la parte más lateral para los músculos distales. Y hay también una distribución ventrodorsal. Esta distribución va a ser en esta forma, de tal manera que la parte de los grupos de las columnas celulares somatomotoras, la parte más dorsal, es para los músculos flexores,
La parte ventrales son para los músculos extensores, ¿ok? Entonces, distribuyéndolo en esa forma, vamos a ver los diferentes núcleos que se forman. Como vemos, más que capas son núcleos, y lo estamos viendo acá, con los nombres de los diferentes y con la parte funcional de cada uno de ellos. Esta es otra forma de que se estudia. ¿Qué tipos de neuronas se encuentran en la sustancia gris de la médula espinal? Vamos a ver ahora la denominación, tamaño y la distribución y la función. Tenemos una serie de células de neuronas denominadas propioespinales, porque no solamente se localiza ahí, sino porque sus conexiones se encuentran limitadas a esa región. En general son células de 5 a 20 micrómetros confinados a la médula espinal. Sirve para los reflejos espinales. Está constituido por una serie de interneuronas que va a ser la parte intermedia entre las fibras descendentes supraespinales y las motoneuronas, y son intermedias entre las fibras descendentes supraespinales y las partes sensitivas que van ascendiendo. Aquí lo estamos viendo. Estas células propioespinales es el intermedio y sirve como arco reflejo para la sensibilidad que le llega y la motricidad. ¿Okay? El siguiente grupo son en este grupo tenemos la siguiente, que son las células de proyección. El tamaño es un poco más grande, de 20 a 50 micrómetros, como les dije anteriormente. Muchas veces el tamaño del cuerpo de la célula depende del largo del axón. Si el axón es corto, como en este caso el axón es corto, se queda ahí mismo dentro del nivel o de pocos de ellos. El tamaño de la célula es pequeño. En cambio acá estamos viendo cómo la célula es más grande. ¿Por qué? Porque el axón sale de la médula espinal. Están en el asta posterior de la médula espinal, menos la lámina 2. Sus axones se proyectan a niveles supraespinales, como denominada la vía espinotalámica. Y acá podemos ver las células nociceptivas específicas de la lámina 1 y la célula de rango dinámico amplio de la lámina 5. Ambas forman la clásica vía espinotalámica, que lleva la información de tipo nociceptiva fundamentalmente. La siguiente es la denominada motoneurona alfa. El tamaño es mucho más grande, 50 a 100 micrómetros, lo estamos viendo acá. Están distribuidos en el asta anterior de la médula espinal e inerva el músculo esquelético, es decir, las fibras extrafusales. Hay dos tipos de células: las células tónicas, que están relacionadas con la contracción, aquí estamos viendo. Son fibras musculares oxidativas glucolíticas lentas, y tenemos células fásicas para las fibras musculares oxidativas glucolíticas rápidas. Como estábamos viendo, esto está relacionado con tipos de unidad funcional. La siguiente es la denominada motoneurona gamma, que también se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. La motoneurona gamma es de pequeño tamaño, 5 micrómetros, el asta anterior de la médula espinal entre las neuronas alfa. Inervan las fibras intrafusales, les hablaba de los usos musculares, y forman el 30% de la fibra de la raíz ventral, y van a intervenir a nivel de luz. Mientras las anteriores, la motoneurona alfa es para la musculatura por fuera del extrafusal. Otro tipo de células son las células Reichswald de 25 micrómetros. Está en la región medial del asta anterior de la médula espinal y son interneuronas inhibidoras a la motoneurona alfa. Acá la estamos viendo.
la motoneurona alfa, que va a inervar el músculo para la contracción del músculo, da inmediatamente que sale el axón, da una colateral que va a estimular a una célula Schwann. Esta célula Schwann es glicinérgica inhibidora y va a inhibir a la misma motoneurona alfa que la estimuló, es decir, es un autocontrol. Si estas células glicinérgicas, neuronas Schwann, son inhibidas, por ejemplo, una toxina por envenenamiento por estricnina, lo que va a ocasionar es un opistótono con contracción sostenida tónica hasta la parálisis respiratoria. ¿Ok? De tal manera que la función de esta célula Schwann es fundamental, es parte del autocontrol que se hace en la motoneurona alfa. En el ganglio de la raíz posterior, que lo estamos viendo acá, el ganglio se encuentra a nivel del agujero de conjunción y está constituido por una serie de núcleos celulares de diferente tamaño. Tenemos fibras de tipo A, cuyo cuerpo neuronal es allí, pero también tenemos fibras C, cuyos cuerpos son mucho más pequeños. A nivel del ganglio torácico son unas 50.000 células que hay. En cambio, en los abultamientos cervical y lumbar hay el doble de ellas. Como vemos acá, mientras que las fibras tienen una prolongación de su potencial de acción en esta forma, ¿ok? Viene la estimulación desde la parte periférica, pasa por el ganglio posterior, casi no se conecta con su núcleo mismo y sigue. Colateralmente va a dar una información, de tal manera que este sistema funciona prácticamente con poca intervención del núcleo mismo. Esto puede verse afectado cuando hay una hernia discal y estimula y hace que estas células descarguen, ocasionando lo que son los dolores radiculares. Las hernias pueden ser centrales o pueden ser laterales. Completando el arco reflejo, ¿no? Acá estamos viendo cómo la sensibilidad llega desde los receptores, la neurona número 1 y el ganglio de la raíz posterior. ¿Ok? Muchas veces antiguamente se hacía una rizotomía posterior para poder calmar el dolor en los casos de un cáncer. Terminaciones centrales de la raíz posterior va a tener dos divisiones. Va a tener una división medial en este caso y una división lateral. La división medial va a ser distribuida, va a ingresar y va a ascender hasta los núcleos de Golgi-Burdach, ¿ok? Va a ascender desde los miembros inferiores por el fascículo delgado hasta el tubérculo delgado, que es el núcleo de Golgi, y hasta el tubérculo uniforme con el núcleo de Burdach para los miembros superiores. Entonces, en este nivel van a hacer las conexiones con los núcleos delgados y núcleos cuneiformes, que finalmente ascienden hasta niveles superiores. Entonces, la terminación medial de las fibras aferentes va a venir desde mecanorreceptores de tipo 1-2 de fibras gruesas para sensibilidad de tipo propioceptiva fundamentalmente. En cambio, lateralmente van a ser de tipo espinotalámica para lo que se refiere a la parte de lo que es la nocicepción. Aquí vemos las vías ascendentes, vía cordonal posterior, lemnisco medial, viene desde diferentes tipos de digamos, receptores de la piel,
y tenemos acá receptores, esto es para el tacto, y acá tenemos para la parte propioceptiva, y van a ingresar por la parte medial y van a subir por el fascículo delgado y el fascículo cuneiforme hasta estos niveles que han sido mencionados, y van a ascender por el menisco medial, ¿ok? Hasta el núcleo ventral posteromedial del tálamo para la parte del cuerpo, y lateral del tálamo para la parte del cuerpo, y medial para la cara. Esto ya lo saben. La propiocepción consciente tacto discriminativo puede ser alterado, por ejemplo una lesión desmineralizante va a causar una ataxia sensitiva, va a tener que ponerse los pies bien abiertos para que se mantengan, va a haber una marcha taloneante para poder sentir esta sensación, y va a haber síndrome de Romberg positivo y síndrome de Romberg en tándem. Todas estas son hallazgos clínicos. Va a haber una dismetría, disdiadococinesia, alteración de la propiocepción y de la palestesia, y a nivel del tacto va a haber pérdida de la discriminación de 2 puntos en el espacio, y el tacto mismo puede verse afectado. En cambio, el haz cordonal anterolateral lemnisco espinal, espinotalámico, tiene que ver con las terminaciones nerviosas libres que están acá, que son de este tipo, A, delta y C, y que van a ingresar por la parte lateral. Esto finalmente asciende por el menisco lateral con esta distribución somatotópica hasta lo que es el tálamo óptico, ¿okay? Y de ahí hasta la parte central. Eso ya lo hemos visto. Una lesión típica sería la siringomielia, con una alteración de la parte central, dilatación y una disociación. Las fibras tálamo espinotalámicos son afectadas con una hipoestesia termoalgésica suspendida y una conservación de la propioceptiva que va por la parte posterior. Es una disociación denominada una pérdida de sensibilidad disociada, ¿no? Otras vías ascendentes, el tracto espino reticular, que lo estamos viendo aquí. La parte 50% son cruzadas, y la espino reticular sirve para activar el sistema reticular activador ascendente. Activa la corteza cerebral plana y se puede determinar la naturaleza afectiva del estímulo. El tracto espino reticular es el palio espinotalámico polisináptico. En cambio, el cordonal posterior, el menisco medial y espino lateral está relacionado con el neoespinotalámico polisináptico y olivosináptico. Las vías espinocerebelosas ya lo hemos explicado, esto ya está fácil. Tenemos otra, es la espinotectal. Esta vía espinotectal nos sirve para poder visualizar rápidamente un objeto que se nos acerque y poderlo, prevenirlo. Obviamente es para una resolución visoespacial, y la falla puede dar unos accidentes graves, ¿no? La vía tracto espino o olivar, que lo estamos viendo acá, tiene que ver con esta vía tan importante de adaptación motora, aprendizaje motor. Dentro de la vía descendente tenemos el tracto córtico espinal, 40% de la vía de la área motora primaria, pero viene desde otras partes más. ¿Ok? Tenemos acá la vía descendente, 1 millón de fibras con una velocidad de 60 metros por segundo, son vías glutamatérgicas. Acá se explica lo que son las vías de cruzación piramidal, tercio inferior de la médula del bulbo. Ya hemos explicado los porcentajes en la clase de tronco.
vista anterior. Esto también ya lo hemos presentado, explicado. La fibra córtico motoneuronales nos sirve para el fraccionamiento. El tracto rubro espinal que estamos viendo acá es importante para la parte de los movimientos asociados de los brazos. ¿Okay? El tracto retículo espinal que estamos viendo acá es importante y tiene mucho que ver con una serie de funciones. Hay de tipo parcial cruzado, homolateral, que el tracto retículo espinal continuo para la musculatura extensora, retículo espinal vulvar para la musculatura flexora. Sirve tanto para la locomoción, para el control postural. Vestíbulo espinal que estamos viendo acá es para el incremento automático del tono de los músculos antigravitatorios al inclinar la cabeza y mantener el centro de gravedad entre los pies. Además, cuando uno marcha, el centro de gravedad está un poquito antes, ¿eh? Bien, el tecto espinal, en parte ya lo hemos visto, que se desarrolla mucho en los reptiles y que quedan rezagos hasta ahora. Ok, y sirve para oculocefalogiria. Oculocefalogiria ante estímulo visual o auditivo inesperado. El rafe espinal es un tracto interesante que desciende por la parte posterior y que va a modular las vías nociceptivas. De esta manera se puede controlar mucho lo que es la sensibilidad dolorosa. La vía autonómica viene desde lo que es la hipófisis, parte anterior, hipotálamo anterior y la posterior. Desciende a nivel del tronco del encéfalo, desciende por lo que es el fascículo, la cintura longitudinal posterior o fascículo de Schultz, para lo que es la parte parasimpática del tronco, y va a seguir descendiendo a nivel de la médula por las vías autonómicas centrales para el simpático dorso lumbar y el parasimpático sacro. Aplicación clínica de esta síndrome de Brown-Séquard, acá les dejo para que ustedes lo lean. Y muchísimas gracias, jóvenes, ya hemos terminado. Okay.